1945, el año trágico de la Alemania nazi. En 1945, tras la caída del Tercer Reich y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán enfrentó un sufrimiento sin precedentes. La población fue víctima de atrocidades a gran escala, marcadas por la brutalidad del avance del Ejército Rojo desde el este, bombardeos devastadores, hambrunas, violaciones, ejecuciones y deportaciones masivas. La caída de Berlín y el fin del Reich. A principios de 1945, las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Berlín, mientras las ciudades alemanas, devastadas por bombardeos, enfrentaban escasez de alimentos y servicios básicos. Adolf Hitler, cada vez más desconectado de la realidad, se refugió en su búnker, donde Joseph Goebbels lo alimentaba con falsas promesas de victorias. El 23 de abril, Hermann Göring intentó asumir el liderazgo, pero fue declarado traidor por Hitler. Heinrich Himmler también buscó negociar con los aliados, pero terminó suicidándose. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun se suicidaron, y sus cuerpos fueron quemados para evitar su captura. El 2 de mayo, los soviéticos tomaron el Reichstag, izando su bandera, y el 7 de mayo, Karl Donitz firmó la rendición incondicional, marcando el fin de la guerra en Europa. Atrocidades contra civiles. La población civil, especialmente mujeres y niños, sufrió enormemente. En Berlín, se estima que hasta un tercio de las mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales durante la ocupación soviética. Ciudades como Dresden y Hamburgo fueron devastadas por bombardeos aliados. Dresden, en particular, fue destruida en febrero de 1945 por un bombardeo incendiario que mató a unas 25.000 personas, mientras que Hamburgo sufrió ataques masivos a lo largo de la guerra, con hasta 100.000 muertes. Estas ciudades quedaron reducidas a escombros y los sobrevivientes enfrentaron hambre y desplazamiento. Expulsiones y brutalidad del Ejército Rojo. Los alemanes étnicos en territorios ocupados, como Polonia, enfrentaron expulsiones masivas y represalias. Millones fueron desplazados, y muchos murieron por frío, hambre o ataques durante las evacuaciones. Los soldados soviéticos, motivados por el odio hacia los nazis tras años de genocidio alemán en la Unión Soviética, cometieron crímenes generalizados contra civiles, incluyendo violaciones y asesinatos, a menudo sin castigo. En el este, los prisioneros de guerra alemanes enfrentaron condiciones brutales en campos soviéticos, donde muchos murieron de hambre, frío o trabajos forzados. De los 90.000 capturados en Stalingrado, solo 5.000 regresaron vivos. Demmin y el suicidio masivo. En la ciudad pomerana de Demmin, el abandono de las fuerzas alemanas y la llegada del Ejército Rojo desencadenaron una tragedia única. Atrapados y temerosos de represalias, cientos de residentes, incluyendo familias enteras, se suicidaron en masa, muchos ahogándose en el río Pene. Se estima que entre 700 y 1.000 personas murieron en este acto desesperado, un reflejo del pánico colectivo que se extendió por Alemania al final de la guerra. Los juicios de Nuremberg y el destino de los nazis. Tras la guerra, los aliados iniciaron los juicios de Nuremberg para juzgar a los líderes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad. Aunque expusieron las atrocidades nazis, las potencias aliadas discreparon sobre el castigo. Stalin abogaba por ejecuciones sumarias, mientras que los estadounidenses preferían juicios públicos. Muchos nazis prominentes, como Göring, fueron juzgados, mientras que otros, como Himmler y Goebbels, se suicidaron. Los soldados rasos, sin embargo, a menudo escaparon al castigo, lo que generó controversia. El legado de 1945. El Tercer Reich, que prometía 1000 años de gloria, colapsó en meses, dejando a Alemania en ruinas. Perdió un cuarto de su territorio, enfrentó reparaciones masivas y fue dividida en zonas de ocupación aliada. La Alemania occidental se alineó con los aliados occidentales, mientras que la Alemania oriental cayó bajo el control soviético. La población, que una vez disfrutó de los beneficios del régimen nazi, enfrentó hambre, desplazamiento y la pérdida de hogares y familias. Las ciudades quedaron destruidas, y el trauma de la guerra marcó a generaciones. Este fue el amargo legado de los crímenes nazis entre 1933 y 1945. This translation condenses the original text while preserving its historical accuracy and emotional weight.
Let me know if you need a more detailed or specific translation of any section. 2,3s. Más extenso. Below is a more extensive translation into Spanish of the provided text, aiming to retain the detailed historical narrative, emotional depth, and factual accuracy of the original. This version expands on the key events, descriptions, and context to provide a comprehensive account of the tragic year of 1945 for the German people, while still being mindful of clarity and readability. 1945, el año trágico de la Alemania nazi. El colapso del Tercer Reich al final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de un periodo de sufrimiento sin precedentes para el pueblo alemán. En 1945, la población alemana fue arrastrada a una espiral de atrocidades, devastación y represalias de una magnitud inimaginable. Desde el avance implacable del Ejército Rojo en el este hasta los bombardeos aliados que redujeron ciudades a escombros, pasando por las expulsiones forzosas de comunidades enteras, los alemanes enfrentaron violaciones, ejecuciones, hambrunas masivas y deportaciones. Los soldados alemanes, derrotados, fueron enviados a campos de trabajo en Siberia, donde el hambre, el frío y el trabajo forzado se convirtieron en sus nuevos enemigos. Los pocos que regresaron encontraron un país irreconocible, con familias destruidas y una sociedad que prefería olvidar. Este relato detalla cómo fue ese año devastador para los alemanes, un capítulo oscuro de la historia del siglo XX. La caída del Tercer Reich. A principios de 1945, mientras los británicos y estadounidenses avanzaban en la liberación de Francia, las fuerzas soviéticas presionaban desde el este, acercándose cada vez más a Berlín. Las ciudades alemanas, devastadas por años de bombardeos aliados, enfrentaban una escasez crítica de alimentos, agua y servicios básicos. Los civiles se refugiaban en sótanos o huían al campo, mientras los líderes regionales nazis, los Gauleiters, se aferraban al poder con medidas cada vez más brutales contra desertores y disidentes. En el corazón del régimen, Adolf Hitler, cada vez más desconectado de la realidad, se atrincheró en su búnker subterráneo en Berlín. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, le alimentaba con mentiras sobre victorias inexistentes, incluso cuando el sonido de la artillería soviética resonaba cerca. Las grietas en el liderazgo nazi comenzaron a ser evidentes. El 23 de abril, Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, envió un telegrama a Hitler solicitando asumir el liderazgo del Reich, lo que enfureció al Führer, quien lo declaró traidor. Göring huyó hacia el sur, esperando negociar una rendición separada con los aliados. Heinrich Himmler, líder de las SS, también buscó contactar a los aliados occidentales a espaldas de Hitler, pero fue capturado y se suicidó con una cápsula de cianuro. En la madrugada del 29 de abril, en un acto de desesperación, Hitler se casó con Eva Braun y dictó su última voluntad. Al día siguiente, el 30 de abril, con los soviéticos cerrando el cerco sobre Berlín, Hitler y Braun se suicidaron en su estudio. Las SS quemaron sus cuerpos siguiendo órdenes estrictas para evitar que los aliados los encontraran. La noticia de la muerte de Hitler sumió a Alemania en un caos aún mayor. Goebbels y su esposa Magda envenenaron a sus 6 hijos y luego se suicidaron. El 2 de mayo, las fuerzas soviéticas tomaron el Reichstag, izando la bandera roja sobre la capital alemana, simbolizando el fin físico del Tercer Reich. Aunque los combates continuaron unos días más, el 7 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, nombrado presidente del Reich, firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. Sin embargo, la rendición no trajo alivio inmediato. Los aliados iniciaron una carrera contrarreloj para capturar a los criminales de guerra nazis, muchos de los cuales intentaban desaparecer bajo nuevas identidades. Algunos, como Martin Bormann, Himmler y Robert Lee, optaron por el suicidio antes de enfrentar los juicios de Nuremberg. Otros, como Göring, se entregaron a los estadounidenses, prefiriéndolos a los soviéticos, quienes solían ejecutar a los nazis en el acto. El sufrimiento del pueblo alemán. El pueblo alemán, especialmente las mujeres y los niños, quedó atrapado en un torbellino de horror. Las ciudades estaban en ruinas y la población civil enfrentaba una lucha diaria por la supervivencia. En Berlín,
donde vivían aproximadamente 1.5 millones de mujeres y niñas en abril de 1945, la situación era particularmente desesperada. Muchas habían perdido sus hogares en los bombardeos y a sus esposos en el frente. La escasez de alimentos y agua era extrema, y los servicios básicos estaban colapsados. Durante la semana del 24 de abril al 5 de mayo, cuando los soviéticos rodearon Berlín y aplastaron la resistencia nazi, se estima que 1 de cada 3 mujeres en la ciudad sufrió agresiones sexuales. Estas atrocidades, perpetradas por soldados soviéticos que veían a los alemanes como responsables de los horrores sufridos en su país, marcaron un capítulo sombrío de la victoria aliada. La batalla de Berlín fue brutal, no solo por la resistencia nazi, que incluía a ancianos de la milicia popular y niños de las juventudes hitlerianas, sino también por el combate cuerpo a cuerpo. Las bajas oficiales superaron los 900.000 alemanes y 360.000 soviéticos y polacos, aunque las estimaciones de mujeres agredidas varían entre 20.000 y casi 1 millón, dependiendo de la fuente. La destrucción de las ciudades alemanas. Las ciudades alemanas fueron arrasadas por bombardeos aliados, dejando un paisaje de devastación. Dresden, en el este de Alemania, había escapado milagrosamente de los ataques hasta febrero de 1945. Sin embargo, entre el 13 y el 14 de febrero, 2.000 aviones británicos y estadounidenses desataron un infierno con bombas incendiarias, creando una tormenta de fuego que mató a unas 25.000 personas y destruyó la ciudad. Los bombardeos continuaron en los días siguientes, atacando zonas residenciales y dejando a Dresden en ruinas. Aunque Churchill justificó los ataques argumentando que Dresden albergaba fábricas de suministros bélicos, la destrucción indiscriminada de áreas civiles generó controversia. Hamburgo, por otro lado, sufrió bombardeos prolongados a lo largo de la guerra, culminando en la Operación Gomorra en julio de 1943. Durante estos ataques, se lanzaron más de 2.300 toneladas de bombas, incluidas incendiarias, causando entre 60.000 y 100.000 muertes, según estimaciones de la posguerra. Los incendios devastadores, combinados con explosivos de acción retardada, impidieron a los bomberos controlar las llamas, dejando a cientos de miles de civiles muertos o heridos. Hamburgo, un centro clave de producción de submarinos, fue reducido a escombros, marcando otro capítulo de sufrimiento para los civiles alemanes. Expulsiones y represalias contra alemanes étnicos. Los alemanes que vivían fuera de las fronteras de Alemania, especialmente en territorios ocupados como Polonia, enfrentaron represalias brutales tras la liberación aliada. Durante la guerra, Hitler había implementado una política de colonización, desplazando a poblaciones locales y asentando a familias alemanas en sus hogares. Cuando los aliados liberaron estos territorios, las comunidades alemanas fueron blanco de venganzas. En Polonia, donde los nazis habían asesinado a entre 5 y 6 millones de ciudadanos, los comunistas polacos iniciaron la expulsión de alemanes al oeste del río Bóbr para reclamar territorios. Entre julio y agosto de 1945, los aliados firmaron acuerdos en Potsdam para organizar la transferencia de poblaciones alemanas, pero en muchos casos, estas expulsiones fueron caóticas y violentas. Millones de alemanes fueron despojados de sus propiedades, asesinados o forzados a huir. Se estima que hasta 120.000 civiles murieron durante las evacuaciones, víctimas del frío, el hambre o los ataques soviéticos. Un ejemplo trágico fue el hundimiento de un barco con 9.000 civiles y militares que huían de Prusia Oriental en enero de 1945, el mayor desastre marítimo de la historia. La brutalidad del Ejército Rojo. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en 1941, conocida como Operación Barbarroja, desencadenó uno de los conflictos más crueles de la guerra. Los nazis trataron a los soldados y civiles soviéticos con una brutalidad genocida, masacrando aldeas y aplicando una política de tierra arrasada. Estas acciones alimentaron un odio profundo en los soldados soviéticos que, tras sufrir la pérdida de 27 millones de compatriotas, respondieron con igual ferocidad. Los prisioneros de guerra alemanes capturados por los soviéticos enfrentaron un destino sombrío. Fueron enviados a campos de trabajo en Siberia, donde el hambre, el frío y las enfermedades diezmaron sus filas. De los 90.000 capturados en la batalla de Stalingrado, solo 5.000 regresaron vivos.
Las autoridades soviéticas no solo toleraban, sino que a veces alentaban la brutalidad contra los prisioneros, considerándolos cerdos fascistas. Aunque intentaron limitar las ejecuciones para obtener inteligencia, los soldados soviéticos a menudo asesinaban a los capturados en el campo de batalla.